Bueno, buenas tardes. Eh, Mi nombre es Matías Sebastián Alfaro, vivo en la provincia de Jujuy. Eh, Me dedico a la parte de infraestructura, soy ingeniero, me dedico hace mucho tiempo en la administración de sistemas. Empecé trabajando en la parte privada, actualmente estoy en el centro de datos del Ministerio de Hacienda, uno de los centros de datos más importantes acá de la provincia de Jujuy y, y trabajo continuamente con una infraestructura heterogénea, mixta entre el software libre y Microsoft. Y siempre digamos, mi experiencia ha sido en infraestructura dentro del ecosistema de Microsoft. Y hace mucho tiempo que Microsoft generó una herramienta muy potente para poder hacer eco de toda la demanda que pedía el mercado, de poder trabajar sin las interfaces gráficas que consumían muchos recursos. Y, y fue evolucionando con PowerShell desde una versión 1 hasta actualmente una versión 7, y que hoy realmente es una herramienta que no solamente es para el ecosistema de Microsoft, sino también puede ser instalada dentro de los sistemas de macOS, de Linux, puede ser puede administrar sistemas localmente, o también puede administrar hoy actualmente todo lo que es cloud computing. Nosotros dentro de este encuentro, la idea es no generar un curso con grandes profundidades, sino justamente creo que la gran posibilidad que me da el MOOC con esta invitación, sobre todo agradecido a Oscar nuevamente, es poder a veces hablar a veces de lo que nos costó a veces tomar el primer paso, de por dónde tengo que empezar, qué tengo que tener en cuenta, cómo puedo empezar a ejecutar mis primeros comandos. Eso tiene como objetivo este encuentro. La idea es que ustedes se lleven la necesidad o las ganas de profundizar el tema, sobre todo lo que es scripting, ¿sí? Para poder automatizar todas esas tareas repetitivas bueno, y que ustedes lleven a su trabajo mayor eficiencia en sus tiempos, evitar olvidos, porque esa es la idea de la automatización, evitar olvidos, disminuir tiempo, ser mucho más eficiente, ser mucho más productivo, y sobre todo a nivel de sistema, eh, minimizar el uso de recursos, que bueno, que hoy con el cloud computing y todo sistema llevando a su mínima expresión, es fundamental el uso de recursos totalmente eficientes, ¿sí? Eficientizar el uso de los recursos, porque no es lo mismo utilizar todas las interfaces gráficas que tiene Microsoft y que actualmente o que normalmente el administrador de sistema estaba muy acostumbrado a realizar, ¿sí? Yo desde que vengo trabajando dentro del ecosistema de Microsoft, nunca me imaginé salir de una interfaz gráfica, ¿sí? Para levantar un Active Directory. Siempre peleé con la gente el siguiente, pero sin interpretar todas las consolas o toda la interfaz, todas las ventanas que me mostraba la interfaz gráfica, como para poder interpretar lo que estaba realizando y realmente llegar hasta su fin. Pero siempre era el uso de la interfaz gráfica. Eso también es lo que me llamó la atención, digamos, justamente con este encuentro de Oscar, que la gran convocatoria me parece algo fabuloso, porque realmente PowerShell hoy es una herramienta que no es optativa, no es algo alternativo. Hoy realmente es fundamental conocer, es fundamental empezar a tenerla como una herramienta en el día a día de nuestras tareas, y profundizar cada cosa que vayamos a hacer con la automatización a través de scripts dentro de la herramienta PowerShell, ¿sí? Como les dije un poquitito, mi nombre es Matías Sebastián Alfaro, ¿sí?
soy Jugenio, mi correo electrónico es el que está dentro de la pantalla. La idea, como le dije, de este encuentro, ¿sí? Es un poquitito ver y tratar de colaborar con la comunidad, de poder decir cómo fue mi experiencia para empezar o cómo comencé con PowerShell, ¿sí? Desde ya la instalación, hoy vamos a ver un poco de la mayoría seguramente trabaja, gente que está trabajando con Windows, con el ecosistema de Microsoft, seguramente hoy tiene un Windows 10 y se va a dar cuenta de que ya tiene preinstalado una versión de PowerShell. Vamos a ver un poco de comandos, ¿sí? De PowerShell. La idea es eh, generar ese primer paso, ese puntapié para saber cómo empezar a buscar cuál sería la pista, cómo podemos empezar a cómo podemos colaborar con algunos componentes que tiene la herramienta, ¿sí? Eh, en lo que realmente es una herramienta alternativa a PowerShell, que es PowerShell ICE, ¿sí? Que es todo el entorno de desarrollo para poder armar scripts, ¿sí? Un poco de teoría de PowerShell Scripting, ¿sí? Para que ustedes puedan saber lo poderoso que puede ser PowerShell dentro de su trabajo, la posibilidad de declaración de variables, la combinación de comandos, y todo esto a través de demostraciones, porque la idea es que ustedes no solamente se lleven algo teórico, sino también la parte práctica, que es lo más importante, porque lo que yo le voy a comentar no es más ni menos lo que se encuentra dentro de Internet. Lo que pasa es que a veces dentro de Internet uno tiene un sinfín de documentos y sobre todo con el nivel de versionado que tiene PowerShell, a veces es difícil saber por dónde empezar. Entonces me parece brillante, digamos, siempre la propuesta del MOOC de generar de estos encuentros para que la comunidad pueda tener algo gratuito, que podamos colaborar entre preguntas y respuestas. No soy una persona que pueda tener todas las respuestas, pero sí me puedo llevar la pregunta y la podemos responder o la podemos responder entre todos. ¿Sí? La idea es esto, digamos, colaborar con la comunidad. Bueno, vamos a la primera parte, que es ¿qué es PowerShell? PowerShell, como le dije hace rato, es una herramienta para los administradores de sistemas, ¿sí? Que está compuesta por dos componentes, ¿sí? Un componente muy importante que es ese shell en el cual nosotros podemos escribir comandos. ¿Se acuerdan de la ventana negra de DOS que antes teníamos dentro de los entornos de Microsoft? ¿Sí? Esto no es la evolución de esa consola negra, ¿sí? Es totalmente algo diferente, ¿sí? PowerShell es todo un lenguaje para la escritura de script, ¿sí? Está totalmente desarrollado, bueno, tiene hasta la versión 5, 5.1, está desarrollada dentro del .NET Framework, ¿sí? Y, y hoy, a partir de favorecer a la comunidad o colaborar dentro de la comunidad del código abierto, ¿sí? PowerShell Core, ¿sí? Pertenece a la comunidad de código abierto y está desarrollado con NetCore, ¿sí? Es todo un lenguaje de programación orientado a objetos, por lo cual, a diferencia de las consolas que teníamos en DOS, todo lo que es todas las entradas de PowerShell como las salidas son consideradas objetos, lo cual permite interactuar constantemente con esa herramienta para obtener diferentes resultados o para poder generar diferentes tareas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, bueno, sobre todo yo cuando empezaba a dar mis primeros pasos dentro de la administración de sistemas, yo tenía gente que trabajaba con gente de código abierto y veía que el shell de Linux era tan potente y tan poderoso, ¿sí? Sobre todo para generar tareas repetitivas. Y temo- mi carrera era hacer lo más rápido posible dentro de las interfaces como para poder generar
o por lo menos como para generar lo mismo en la misma cantidad de tiempo. Eh, PowerShell hoy nos brinda toda esa capacidad que tiene el shell de Linux, ¿sí? Y todavía tiene digamos, aprendió unas cosas que, charlando con gente de código abierto, es la posibilidad de tener una convención en la escritura que permite desde cero, desde la persona que no conoce absolutamente nada, conocer o aprender de PowerShell a través de esa sintaxis semántica que vamos a ver dentro de un rato, de cómo PowerShell genera o cómo poder ubicar comandos a través de la línea de comandos, ¿sí? Entonces, además PowerShell, lo que podemos conocer también algunas características es que tenemos, aparte de la pantalla negra, ¿sí? O la pantalla azul, de la cual nosotros enseguida podemos cambiar, la podemos customizar a gusto y a piacere de nosotros, ¿sí? La idea es, vamos a tener un componente de colaboración, como es una ayuda que puede estar, si estamos conectados a internet, que la vamos a poder tener actualizada constantemente, o si no, lo que vamos a tener es una ayuda local que al momento de preguntar por ciertos comandos, vamos a obtener el cómo usar ese comando y si es realmente el comando correcto para poder llegar al objetivo que estamos intentando llegar, ¿sí? Además, tenemos una característica muy importante dentro de PowerShell, que es el pipeline, ¿sí? Que es toda la posibilidad de concatenar diferentes comandos, ¿sí? Bajo una misma secuencia de ejecución. Es decir, yo dentro de una misma línea una misma línea de PowerShell, yo voy a poder concatenar diferentes comandos con la intención de que esa secuencia de entrada y salida de objetos, acuérdense que es un lenguaje orientado a objetos, por lo cual todas las entradas y salidas van a ser objetos, entonces cada comando concatenado, lo que voy a obtener son objetos que a la vez los voy a poder reutilizar para poder llegar a un fin que estoy buscando, ¿sí? Una característica muy importante que no la quiero dejar pasar son los alias. Es la forma acotada de algunos comandos, ¿sí? Que podríamos decir como un nombre alternativo, ¿sí? Un alias, un apodo, ¿sí? Lo cual nos puede ayudar a la memoria de un administrador, ¿sí? Que uno cuando tiene muchísimas cosas dentro de la cabeza y diferentes comandos, a veces estos alias, esta forma de acortar comandos, o por lo menos los nombres de los comandos, nos va a significar muchísima eficiencia dentro de los tiempos, ¿sí? Eh, ¿Tienen alguna pregunta, algo? ¿Vamos bien por ahí? No veo el chat, estamos bien, no tengo nada. Eh, bueno, la idea de acá de PowerShell, entonces, resumiendo, un lenguaje orientado a objetos hasta la versión 5.1, basada y desarrollada en Net Framework, PowerShell Core, un aporte hacia el código abierto, desarrollado en Net Core, ¿sí? Lo que vamos a utilizar dentro de los comandos, ¿sí? Los comandos de PowerShell denominados commandlet, ¿sí? Y que tiene una forma muy significativa de poder encontrar esos comandos porque tiene un lenguaje muy humanizado. Ustedes van a ver, enseguida lo voy a poner dentro de la pantalla, la forma en la cual se genera ese comando, ¿sí? Vamos a tener una parte que es un verbo y una parte que es un sustantivo, y esa conjunción de verbo y sustantivo hace de un comando dentro de PowerShell que busca concretar el objetivo que estamos buscando, ¿sí? Vamos a una primera demostración.
Voy a compartir la pantalla. No sé si se ve la pantalla. Sí, ok. Perfecto. Bueno, esta es la ventana de PowerShell. ¿Sí? ¿Sí? Si ustedes trabajan sobre un entorno con Windows 10, van a inicio, dentro de inicio o la tecla de Windows más la tecla S van a poder buscar, escriben PowerShell, le va a salir eh, dos opciones mínimamente, que va a salir PowerShell y PowerShell Ice. La primera versión, la primera opción es PowerShell, es la ventana con la cual ustedes están viendo dentro de lo que yo estoy compartiendo en pantalla, y PowerShell Ice es el entorno de desarrollo que el que yo le comentaba, que es, tiene la intención, es la escritura de script dentro de PowerShell. Dentro de la consola de PowerShell, lo que podemos ver es la posibilidad, ¿sí?, de customizar esa pantalla, ¿sí?, tanto en tamaño, fuentes, ¿sí?, color. A mí, yo no suelo tocar, no suelo customizar a la pantalla. Me parece, me parece mucho más cómodo trabajar como viene. El azul me gusta y el tamaño también no me molesta. Eh, Mati, ya que estás. sí, Sí, agranda un poquito la pantalla, el tamaño de la fuente un poquitito, ya bueno, que estabas con eso. ahí se ve mejor. Se ve. Bueno, esa es la consola de PowerShell. Bueno, ahí lo que hicimos es customizar, digamos, sobre todo para la presentación. Nos va a venir bien que el tamaño de fuente sea un poquitito más grande, como para que ustedes puedan ver al momento de generar los comandos, ¿sí? Después, la segunda alternativa, que es la que yo les decía, o la segunda opción que iban a poder encontrar, es PowerShell Ice, ¿sí?, que ahora les muestro. ¿Se está viendo? Bueno, Sí, sí. sí, sí. Bueno, esta sí es el entorno de desarrollo, ¿sí? Por la cual, digamos, yo suelo utilizar la forma en la cual en la parte superior puedo escribir los scripts y en la parte inferior puedo generar la salida de los scripts o el resultado, ¿sí? Eh, Acá lo mismo, pueden customizarla a la consola de la forma que ustedes quieran. A mí después hay una parte que acá me gustaría que la puedan ver, es dentro de la parte de configuración general, ¿sí?, dentro de otra configuración, hay una pestaña, ¿sí?, que dice usar ayuda local en lugar de contenido en línea, ¿sí? Si yo la tildo a esta opción, lo que va a hacer es buscar toda la colaboración o toda la ayuda, que es lo que yo le decía al principio de la charla, el componente ayuda dentro de PowerShell, que lo que va a hacer es decirle a ustedes cómo se escribe o cómo tienen que ejecutar tal comando. Si ustedes destildan esta opción, lo que va a hacer es tratar de buscar la ayuda en línea, es decir, las personas que están conectadas en Internet, ¿sí?, capaz que es la forma más óptima, y a veces una ayuda local, siempre y cuando ustedes mantengan actualizada la ayuda de PowerShell,
es la más conveniente, ¿sí? Porque es mucho más rápida, ¿sí? Ustedes van a guardar toda la ayuda o el componente de ayuda de PowerShell dentro de sus máquinas. Esto sería el entorno. Y la segunda y la primera pantalla, la que yo les mostré, sería la consola de PowerShell, que es la que vamos a trabajar hoy. Ahora les voy a mostrar, siguiendo la presentación, vamos acá. Bueno, ahí está. Nuevamente vamos a estar dentro de la consola de PowerShell y la idea de una vez que empezamos o ejecutamos PowerShell, lo que debiéramos hacer es, lo primero es saber con qué versión estamos trabajando, ¿sí? Entonces, PowerShell trabaja, ¿sí? Trabaja con una serie de variables que la trabaja sobre sistema, ¿sí? que guardan cierta cantidad de información que es útil para el administrador, ¿sí? Entonces, una variable muy importante dentro de PowerShell es PS Version Table, ¿sí? Que si ustedes le ejecutan, lo que van a poder visualizar dentro de la pantalla es la versión con la cual están trabajando de PowerShell y la edición de PowerShell, ¿sí? Desktop, ¿sí? También van a poder ver las versiones compatibles con las que trabaja PowerShell en la versión 5.1, ¿sí? Esto es fundamental porque ¿qué van a ver, digamos, por experiencia propia? Ustedes cuando empiecen a ahondar un poco más en el tema, ustedes van a empezar a buscar información dentro de Internet y lo que van a encontrar es que hay muchos de los comandos que han sido despreciados o directamente han sido actualizados. Entonces, o que muchas demostraciones o laboratorios en las cuales ustedes van a encontrar trabajan con una serie de versiones. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es la versión por la cual ustedes van a trabajar, ¿sí? Fundamental, ustedes pueden trabajar con esta versión que es una versión estable, ¿sí? O poder buscar la versión actualizada de PowerShell, ¿sí? La última versión, o la podrían, digamos, de forma tradicional, entran a un navegador y buscan la última versión y estable para su plataforma, la descargan y la instalan. Esa sería la forma tradicional de la instalación de PowerShell, o si no, directamente, ahora que estamos utilizando PowerShell, tratar de generar la instalación a través a través de un comando, ¿sí? Entonces, dentro de PowerShell, lo que podríamos escribir es invoke expression. ¿Qué tiene de interesante? Si ustedes vieron, lo que yo hice dentro de PowerShell es apretar la tecla tabulador, que lo que me va a hacer es completar la palabra, es decir, que me va a ir completando el comando, y eso me ayuda muchísimo para evitar escribir mal o poder corregir si no era el comando que tenía o el comando que estaba buscando, ¿sí? Podría utilizar invoke expression, o si no, lo que yo les decía hace rato, el alias, ¿sí? Miren, yo acá se lo tengo armado. Ustedes, a través de esto, ¿sí? Invoke expression, ¿sí? Lo que van a hacer es invocar un método REST a una dirección, ¿sí? Donde, si ustedes ven acá hay una extensión PS1 que hace mención a un script de PowerShell, que lo que haría es descargar este script y poder hacer una instalación
de PowerShell, la última versión y la versión estable. Y acá lo que hago es utilizar el modo el paquete que yo voy a descargar para poder hacer la instalación, ¿sí? Como hace rato yo les había comentado, ¿sí? Eh, ustedes, si ustedes empiezan a profundizar en el aprendizaje, lo que ustedes podrían hacer es acotar algunos de los nombres o algunos de los comandos que- que escribieron hace rato, ¿sí? Para poder hacer lo mismo, ¿sí? Que en vez de armar un invoke expression e invoke res method, lo único que van a tener que hacer es escribir el alias de esos commandlet, ¿sí? De esta forma, lo que ustedes estarían haciendo sería la misma, ¿sí? Invocar un método dentro de, bueno, en este caso, de un método que está dentro de Git para poder hacer una descarga del script de instalación de PowerShell, para poder descargar ese script y poder ejecutar el script de instalación de PowerShell de la última versión estable con el método de paquete MSI. ¿Sí? Ahí, si ustedes me siguieron, ¿sí? Ahí estábamos hablando de todo lo que es PowerShell utilizando alias, ¿sí? Ahora vamos a volver a la presentación. Vamos a la demostración 2, demostración 3. Como les comentaba hace rato, PowerShell utiliza un lenguaje humanizado, ¿sí? Construido por una construcción, utilizando una construcción semántica, ¿sí? Utilizando un verbo, guión del medio, sustantivo, ¿sí? Y utilizando una forma de lectura de izquierda hacia derecha, ¿sí? En la cual se pueden ejecutar en forma, que se van a ejecutar en forma secuencial. Es decir, si ustedes ven dentro de la pantalla, lo que vamos a ver es, la primera parte es donde vamos a colocar el comando, ¿sí? Donde get es el verbo, log el sustantivo, ¿sí? Y luego utiliza parámetros, ¿sí? Si ustedes ven, el nombre del parámetro eh, previamente por el guión del medio y el valor del parámetro. Segundo parámetro, nuevamente generando la repetición o cíclico de usar un parámetro, ¿sí? Nuevamente el nombre del parámetro y el valor del parámetro. Como dice acá en la imagen, como muestra en la imagen, ¿sí? El parámetro 2 no solamente puede ser un único valor, sino también puede tener un múltiple valor, ¿sí? Y también utilizan los commandlet, podemos utilizar las banderas, ¿sí? En este caso, el parámetro 3, lo que acá está mostrando es en la bandera verbose, que lo que nos va a ayudar a hacer un debug de todo lo que estamos por hacer, ¿sí? Entonces, al momento de ejecutar ese comando, lo que nos va a mostrar es toda la secuencia de pasos que hace el equipo o el sistema operativo como para ejecutar y para poder ver en qué parte nos estamos equivocando o en qué parte llegamos al fin y no paramos, ¿sí? O nos equivocamos al ejecutar algún parámetro, al colocar algún parámetro o al elegir el comando, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya llegamos a una etapa en la cual ustedes ya saben qué es PowerShell, en la cual ustedes van a tener dos herramientas para utilizar PowerShell. Una primera etapa en la cual, que es la que yo les mostraba, que es directamente desde la consola, que va a ser el puntapié para aprender el uso de PowerShell, en la cual ustedes van a poder armar, van a colocar directamente comandos, van a poder hacer una secuencia de comandos para buscar algún resultado, en fin.
¿sí? O algún proceso repetitivo que ustedes, o una tarea repetitiva que constantemente la están haciendo, ¿sí? La herramienta que deberían usar es la consola de PowerShell. Ahora, si ustedes ya profundizan el tema, ustedes podrían utilizar el entorno de scripting de PowerShell con PowerShell Ice, ¿sí? Para lo cual ustedes van a poder armar todo su script y ejecutarlo dentro de la herramienta de PowerShell. Ahora, lo que a mí me pasó, una vez que ustedes generan o ustedes aprenden la parte introductoria de PowerShell es qué comando uso, ¿sí? Para que ustedes más o menos sepan, PowerShell dentro de la versión 5.1, que es la que estoy utilizando para estas demostraciones, tiene alrededor de 1500 comandos. Y, y ahora, ¿por dónde empiezo? Esa fue mi primera pregunta, digamos, si yo necesito, yo antes dentro de un entorno habría un administrador de tareas para ejecutar, para poder matar algún proceso que me estaba consumiendo o CPU o memoria, y yo tenía que abrir el administrador de tareas, buscaba, scrolleaba, buscaba el proceso y lo mataba. Si eso como tarea repetitiva o como tarea que la quisiera llevar a PowerShell, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces, ahí es donde toda la parte introductoria sirvió, ¿sí? Todo lo que estuve hablando sirvió. Entonces, la idea es ir a la demo 3, ¿sí? Que yo tengo, ¿sí? Que es, vamos a compartir la consola. Vamos acá, estamos. Bueno. Entonces, la idea de todo esto es, una vez que generamos la interfaz, ejecutamos PowerShell, nosotros queremos empezar a usar los comandos de PowerShell y vamos a tener como el primer puntapié es utilizar tres comandos. Tres comandos que son fundamentales para empezar a utilizar PowerShell, ¿sí? El primer comando, ¿sí? Get command, ¿sí? Ejecutamos get command y lo que me va a generar es el listado de todos los comandos de PowerShell instalado dentro de mi máquina, ¿sí? Bien, imagínense si yo estoy queriendo hacer lo que les estaba comentando hace rato, es decir, abrir mi administrador de tarea, ver el proceso que me está consumiendo memoria o me está consumiendo CPU y largo un get command y por dónde empiezo. Y esta ayuda no me sirve, digamos, porque me tira todos los comandos, pero no sé cuál es el que necesito, ¿sí? Entonces, me voy a tener que valer de otro comando que es fundamental, que es get help, ¿sí? Get help, que es lo que permite es llamar o consultar localmente o a internet, ¿sí? De la ayuda que tiene PowerShell para cada comando, ¿sí? Entonces, acá ya empezamos a concatenar, es decir, podemos armar de get help de get command y nuevamente tabulador me completa el comando, ¿sí? Y cuando yo genero es la ejecución de ese comando, lo que me va a mostrar es la ayuda que tiene PowerShell del comando getCommand, ¿sí? Nuevamente, fíjense que se respeta la construcción, ¿sí? Verbo, sustantivo, y en el medio
guión del medio, ¿sí? Esto me va a ayudar, pero todavía no me permite saber absolutamente nada, ¿sí? Entonces, como les comentaba, la idea es reemplazar, ¿sí? Hoy quiero aprender PowerShell y quiero reemplazar lo que era el administrador de tarea, ¿sí? Ver el consumo de memoria, de CPU, sacar el proceso que está generando ese ruido, pero lo quiero hacer con PowerShell. Entonces, vamos a la primera pista. Entonces, yo sé que la construcción es verbo, sustantivo. Entonces, lo que yo me puedo valer es de Wilcar, como todo lenguaje, y este es un lenguaje orientado a objeto. Entonces, lo que yo me voy a hacer valer es de un Wilcar, que es el famoso asterisco. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir, voy a buscar, necesito saber el comando que yo no sé qué es lo que tengo que hacer, si tengo que matar, pero yo sé que lo que estoy buscando es un proceso. Entonces, lo que voy a hacer es buscar como sustantivo, ¿sí? Voy a buscar todos lo que, los comandos que tengan dentro de su palabra como sustantivo procesos, que realmente es lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, ya el get command es mucho más útil, ¿sí? Lo que me genera es, me dice todos los comandos que yo podría hacer o que podría utilizar para ejecutar para llegar a mi objetivo, que era listar los procesos que se están ejecutando en mi computadora y que yo en algún momento, por algún filtro, necesito saber que me está consumiendo más memoria o me está consumiendo el procesador, ¿sí? Entonces, yo podría decir de acuerdo a la construcción de PowerShell, que así como getCommand es un listado de los comandos, y utilicé el sustantivo con el Wilcar más process, yo podría decir que mi comando se podría acercar a getProcess. Entonces yo podría escribir y, digamos, me podría tirar a la pileta con el getProcess o me podría ayudar del comando que les decía hace rato, getHelp, de getProcess, y ahí lo que me haría es no solamente decir que mi pista es acertada, sino que a la vez también me podría decir cómo tendría que ejecutar ese proceso, ¿sí? Yo podría un getProcess y podría saber el nombre del proceso. Y acá, si ustedes ven, van a ver que también pertenece o es miembro de getProcess de System String, de procesos de sistema. Entonces, quédense con esa frase que yo quedé, ¿sí? Entonces yo lo que podría hacer es, estoy casi seguro que con la ayuda viene bien, entonces hago un listado de procesos, pero bueno, nuevamente vuelvo al mismo punto, ¿sí? De que mi computadora tiene un montón de procesos ejecutándose. Esto no me sirve, ¿sí? Porque todos los listados, listo todos los procesos, pero no sé cuál de los procesos es el que me está consumiendo el, el CPU. Entonces, yo podría hacer una pregunta, que es el tercer componente o el tercer comando que me podría colaborar. Acuérdense que yo dije el primer comando es getCommand, el segundo es getHelp para poder ayudarme, y existe un tercer comando que es muy útil, que es getMember, ¿sí? Que lo que me va a decir es a quién pertenece ese proceso, ¿sí? A ese comando, ¿sí? O con quién está relacionado, cuáles son sus dependencias, ¿sí? Entonces, yo podría ejecutar esto. GetProcess, GetProcess, ¿sí? Y acá ya utilizo una cosa, a ver, antes que me equivoque, voy a poner esto en.
en inglés, utilizo pipe. Acuérdense que lo que yo les comentaba en la parte introductoria, dentro de las características o de las bondades que tiene PowerShell, es utilizar el pipeline, es decir, la posibilidad de concatenar comandos, ¿sí? Como es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? GetProcess lo que va a generarme es un objeto y yo podría concatenarlo con otro comando que a la vez me dé un resultado como objeto. Entonces, lo que yo podría hacer es, de GetProcess, eh, ¿cuáles son las dependencias? Entonces ahí yo podría utilizar el tercer comando que les decía que me puede ayudar a, a las pistas, es getMember. Entonces acá, por supuesto que no me tiró la solución del problema, pero sí me generó, ¿sí? A ver, sí me generó que getProcess, ¿sí? Tiene una dependencia de todo System Diagnostic Process, ¿sí? Y acá tienen un montón de eventos, de métodos, de propiedades, que yo podría utilizarlas, ¿sí? Para poder llegar a mi objetivo. Fíjense acá una cosa muy importante, CPU, ¿sí? Y yo podría obtener entonces, bajo estas tres pistas que fui llegando a mi objetivo, que podría decir que utilizando GetProcess y refinando mi consulta, podría llegar a saber cuál es el proceso que me está consumiendo X cantidad de CPU. Entonces, vamos a borrar todo esto. Entonces, podemos llegar a GetProcess, ¿sí? Que tengo GetProcess y acá concateno. Entonces, momento de concatenar, utilizo pipe, ¿sí? Y acá ya empiezo a refinar mi consulta, ¿sí? Entonces, acuérdense, yo les dije, la idea es un lenguaje orientado a objetos, entonces yo empiezo a refinar mi consulta diciendo de getProcess, yo lo que voy a utilizar, ¿se acuerda que decía system? ¿Sí? Lo que voy a utilizar, voy a refinar la propiedad de CPU, ¿sí? Y voy a decir lo que esté consumiendo más de 1000 ciclos de CPU. Y ahí es mucho más interesante. Entonces, yo podría decir, podríamos tomar el caso de, podría utilizar, bueno, a ver, podríamos matar algún proceso. Voy a matar proceso de Firefox. ¿Sí? Entonces yo lo que podría hacer es, ya sé que el proceso Firefox es el que me está consumiendo los ciclos por segundo de CPU que a mí me están generando ese ruido, ¿sí? Parte del problema ya estaría solucionado porque sé cuál es el proceso que yo tendría que hacer algo, ¿sí? Y lo que voy a tener que hacer es, bueno, ya tengo casi todo solucionado, ahora quiero detenerlo, quiero matarlo a ese proceso. Entonces, acuérdense, vamos de nuevo al cómo hago para saber cómo detengo un proceso. Entonces, acuérdense, llego de nuevo a la primera pista, a getCommand, ¿sí? Donde, acuérdense, el sustantivo era, yo tenía que buscar proceso y voy a utilizar el wildcard process, ¿sí? Me va a mostrar todos los comandos que puedo utilizar donde que tiene sustantivo proceso y acá tienen un comando que por el nombre,
podría ser mi solución, ¿sí? Entonces, acuérdense, mire, acá está el nombre del proceso, identificador, y yo podría decir, bueno, ¿y cómo se utiliza el comando? Entonces, me dice, yo podría hacer un stop process del identificador y podría ejecutarlo. Entonces, yo tenía como proceso el identificador 12.988, ¿sí? Y yo podría ejecutar 12.988. Perdón. Donde yo estoy colocando el parámetro, acuérdense, esa construcción que les mostré, comando, donde el comando, ¿sí? En PowerShell es command let, se llaman command let, la construcción verbo, sustantivo, luego está el parámetro, ¿sí? Y el valor del parámetro, en este caso era 12.988, ¿sí? Ejecuto y algo pasó. Si ustedes hubieran visto toda mi pantalla, seguramente hubieran visto que Firefox en algún momento se fue. Si ejecuto el proceso por el cual hacía la consulta hacia mi sistema operativo de todos los procesos donde algún proceso estaba ejecutando mayor cantidad de 1000 ciclos por segundo, ¿sí? Aparece el listado que hace rato sacamos, excepto el proceso que matamos, en este caso Firefox, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí tengo algo en el chat. A ver, ya les digo. Tatán. La verdad no la veo, solo veo los dos primeros comandos. Estoy utilizando Edge. La pantalla de bien, reingreso. Bien, vamos, si tienes instalado, utilizar. Bien, todo bien. Bueno, buenísimo. Bueno, hasta acá la idea que fuimos viendo es cómo utilizar, vamos a la presentación, así podemos hablar tranquilo. Eh, la idea fue cómo empiezo a usar PowerShell. La idea de este encuentro justamente era colaborar con la comunidad, de decir, está bien, PowerShell, hay un montón de cosas para leer, un montón de libros como para estudiar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces, la idea de este encuentro fue a ustedes darle el puntapié, demostrarles de dónde, ¿sí? Dijimos que PowerShell, un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Hasta una versión 5.1, desarrollado en framework, Net Framework, ¿sí? Actualmente con PowerShell Core, ¿sí? Está desarrollado en Net Core, ¿sí? Pertenece a la comunidad de código abierto, ¿sí? Contribuye con la comunidad de código abierto. PowerShell actualmente está dentro de GitHub y dentro de la comunidad de código abierto, ¿sí? Luego dijimos que como es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Entradas como salidas son objetos, ¿sí? Y los comandos, ¿sí? Los comandos en PowerShell, denominados commandlet, responden a una construcción sintáctica, ¿sí? En la cual está el verbo más el sustantivo. El verbo y el sustantivo hace del comando la forma de interpretación dentro de PowerShell, ¿sí? Vimos también de cómo empezar a utilizar PowerShell, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Una consola, vamos a alargar un comando, vamos a empezar a ver cómo, viste, no sé, a mí me enseñaron a que a un problema grande hay que dividirlo en problemas más chicos
y vamos resolviendo cada problema chiquitito y cuando tenemos la solución de todos los problemas chiquititos, la solución del problema grande es como que decanta en la solución, ¿sí? Bueno, entonces vimos que para poder partir un problema, ¿sí? El primer problema que nos surge es por dónde empiezo, ¿sí? Y mi problema en sí, digamos, dentro de la demostración fue, quiero matar un proceso que me está consumiendo memoria, un proceso, una tarea repetitiva, creo que para todo el mundo, creo que para la mayoría de la gente, y digamos, no, como no tiene esto una intención de ahondar o ser muy técnico, la idea es esas tareas básicas que a veces nos enfrentamos los administradores de sistemas y que el día a día, que parece que las sabemos re fácil y a veces cuando tenemos que empezar a algo nuevo, es famoso Hola Mundo. Bueno, creo que por ahí quería enfocar la charla, ¿sí? Entonces, los tres comandos útiles para poder desarmar el problema grande, ¿sí? Serían getCommand, ¿sí? Donde vamos a listar todos los comandos, un getHelp para poder colaborar o consultar continuamente esa ayuda de cómo, este es el comando, bien, ¿y cómo lo ejecuto? Bien, getHelp más el getCommand, getHelp más el comando que descubrí dentro del getCommand. Y luego hago un getMember de ese comando que descubrí para poder saber las dependencias de ese comando y poder saber qué propiedad y qué método podría utilizar para poder seguir refinando la solución de mi problema. Fue así que empezamos dentro del el problema que era eliminar un proceso, ejecutamos el getProcess, descubrimos getProcess, ¿sí? Cómo refinando todo el listado de getCommand, sabiendo de cuál, la sintaxis que tiene los comandos, ¿sí? Verbo y sustantivo. Entonces, nos centramos en el sustantivo, que es el proceso, ¿sí? Y lo que hicimos es utilizar un wildcard, no me interesa lo que venga por delante, utilizo, sé que necesito que diga process, ¿sí? Entonces yo lo que digo es todo lo que tenga sustantivo y que finalice con process, mostrame. Entonces me generó todo un listado de comandos y en el listado de comandos me mostró el proceso todo un listado de procesos que seguramente estaba el que yo tenía que eliminar o matar, ¿sí? Luego utilicé getProcess, getMember para poder saber cuáles son las dependencias de getProcess y poder refinar todavía mi búsqueda. Ahí es donde pude descubrir que una de las propiedades es dentro del CPU o que podía hacer la consulta del consumo de CPU. Entonces ya hice una sentencia, ¿sí? Utilizando pipeline, ¿sí? La concatenación, utilicé pipe, ¿sí? Para poder concatenar diferentes comandos, siempre respetando nuevamente, como les dije, la sintaxis del comando, ¿sí? Verbo, sustantivo, ¿sí? En este caso lo único que hice es utilizar pipeline, el pipe, para poder concatenar esos dos comandos, en el cual el primero fue listar todos los procesos y el segundo fue refinar ese listado definiendo todo proceso que consuma más de 1000 ciclos de segundo del CPU, ¿sí? Entonces, ahí el listado fue mucho más útil porque me mostró, si no recuerdo mal, 8 o 10 procesos, en el cual arbitrariamente, ¿sí? Maté Firefox, ¿sí? Porque vi que era el proceso que me estaba consumiendo lo que no quería que me consuma, ¿sí? Nuevamente recurrí al famoso getCommand para poder saber cómo tenía que detener ese proceso. Descubrí el proceso, el command let stop process. Me ayudé con getHelp para saber cómo tenía que ejecutar stop process. Me mostró dentro de la ayuda que la solución era stop process, que era el comando, y luego tenía que colocar el parámetro, que era el parámetro era el identificador del proceso. Pusimos stop process como comando, espacio, parámetro número 1,
el identificador y luego el valor del parámetro, que pusimos en ese caso, si no mal recuerdo, 12.988. Ejecutamos y algo pasó. Si ustedes hubieran visto mi computadora, hubieran visto que el navegador Firefox desapareció de repente por mi computadora. Pero la idea de esto es que esto lo empecemos a trabajar sin interfaz gráfica. Entonces, ¿cómo sé que se detuvo? Entonces, nuevamente, hago la consulta que me trajo el resultado que, o por lo menos que me dio la pista que era Firefox. Entonces hice get process, pipe, hice el refinamiento utilizando el where object, ¿sí? Del CPU y ya el proceso no se encuentra, ¿sí? De esa forma llegué a mi objetivo, ¿sí? Utilizando los tres comandos, que son los primeros tres comandos que debiéramos aprenderlos y que debieran ser nuestro puntapié o no deberían ser nuestro apoyo para poder aprender PowerShell, ¿sí? Eh, 2 segundos, tomo un vaso de agua que me quedé sin saliva y seguimos. Me falta, veo que la hora pasó volando, me gustaría mostrarles un poquitito de PowerShell utilizando, les preparé algo con Internet Information Services, me gustaría mostrarles eso y si queda tiempo o si no tienen nada o si les interesa, seguimos, ¿sí? Ustedes me van marcando el camino. 2 minutitos, me tomo un vasito de agua. Mati, aprovechamos, si me escuchás ahí en el chat, tenés dos comentarios. Bien, bien, todo bien. Bueno, bien. Eh, Exactamente, Gerardo, no es case sensitive. Por lo menos, a ver, eh, no sé cómo lo ves vos. A mí me gusta mucho más que no sea case sensitive. A veces, digamos, en el apuro, me parece que es mucho más eficiente, como te digo, tocar la tecla tabulador y que me complete el comando que a veces escribir y que falle el comando, sobre todo al principio, que falle el comando porque puse una mayúscula en minúscula. Cuando aprendí o estoy aprendiendo con mis compañeros el shell de Linux, a veces te matás pensando cuál fue el error y es el case sensitive. Pero sí, como vos decís, no es case sensitive. Gustavo, la ejecución del comando no devuelve el resultado, ¿es así? ¿Cómo es eso? No entiendo. Sí, en realidad sí te devuelve el resultado. Por ejemplo, a ver, vamos de nuevo ya les, les comparto nuevamente la pantalla. Tararán. Ok. Bien. Por ejemplo, miren lo que yo podría hacer. Por ejemplo, yo podría decir get command, eh, pipeline, ¿sí? Pipe. Ahora digo export CSV, porque se acuerdan que era re grande el, el listado, ¿sí? Y le voy a decir que le voy a poner el nombre MOOC encuentro. Punto CSV. Ahí lo que estoy haciendo es, a ver, de una forma, hace rato lo que hice es get command y el resultado me lo mostró en pantalla, ¿sí? Ahora, lo que estoy haciendo es lo mismo, pero le estoy diciendo que me lo exporte a un archivo tabulado, ¿sí? Que después lo puedo abrir en mi Excel. Ahora, cuando termine, ¿sí? ¿Sí?
Yo me hubiera gustado que vean. Ahí les muestra. Ustedes me dicen cuando lo vean al Excel. Sí, se está viendo, pero lo que se refería Gustavo es que la pantalla no te retorna un mensaje como diciendo, qué sé yo, ¿no? Proceso terminado, maté lo que me pediste, no te dice nada. Bueno, ahí la idea es que digamos, son comandos sueltos, lo que estamos aprendiendo son comandos sueltos. La Ok, idea es que vos el día de mañana, sabiendo que esto lo podés hacer constantemente, sea un poco más eficiente y ya generes un mensaje diciendo el proceso fue eliminado, el proceso fue estopeado, ¿no? Correctamente. ¿Sí? Bueno, acá, si ustedes ven, sí. Acá, si ustedes ven, lo que hice fue el get command, que tranquilamente lo pueden hacer para que ustedes tengan una ayuda a memoria, es get command, pipe, export CSV, el nombre del archivo, y lo que ustedes tienen es el resultado de ese comando exportado a un archivo CSV. ¿Sí? Como verán, siempre el entorno de Microsoft trata digamos, de colaborar con nosotros que no nos podemos desprender de la interfaz gráfica. ¿Sí? A ver, tengo más. Sí, a ver, me refiero a, está bien, sí, sí, Gustavo. Sí, así es. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre 5 que viene instalada en Windows 10 y la versión 7 de PowerShell? La diferencia más importante es la que les comentaba hace rato, la versión 5 desarrollada en .NET Framework, ¿sí? Eh, la versión 6 es PowerShell Core y la versión 7 es PowerShell Core, ¿sí? Es ya desarrollada en .NET Core, ¿sí? Por lo cual ya es código abierto, ¿sí? Y la idea justamente, digamos, como le dije al principio, es que sea una consola que sea multiplataforma, ¿sí? En la cual nosotros vamos a poder interactuar con un servidor Linux, ¿sí? Vamos a poder interactuar con nuestra suscripción de Azure, con nuestra suscripción de Amazon, ¿sí? Es la intención de que sea una única terminal y que podamos interactuar con cualquier sistema. Por ejemplo, yo le voy a mostrar acá. Eh, Acá está. ¿Se ve mi navegador? sí, Bueno, ahí, por ejemplo, lo que hice es entrar a una página que se llama PowerShell Gallery. Por ejemplo, después de esto, estaría bueno que empiecen a usarla. Acá ustedes pueden utilizar. Yo quiero trabajar con. espera, está como en una escala hiper grande, no sé, o se ve muy grande, ¿Sí? A ver. muy aumentado, eso quiero decir. Sí, sí, a ver. ¿Se ve? Bueno, a ver, vamos.
la idea de PowerShell Gallery es toda una plataforma por la cual ustedes van a poder consultar diferentes módulos para poder interactuar con PowerShell y los diferentes sistemas, ¿sí? Van a poder encontrar desde el SQL, Internet Information Services, Hyper-V, y van a poder instalar esos módulos para poder interactuar con comandos, ¿sí? Y poder generar esos scripts que te automaticen las tareas diarias frente a, por ejemplo, Internet Information Services, ¿sí? Que es la demo final que yo quería hacer. Ahora me tomo un vasito de agua, por favor, y seguimos. Bueno, a ver, Soy yo vamos que a ver. estoy compartiendo la pantalla, no sé si la están viendo. Sí, sí, estamos. Bueno, ahora se me coló el Visual Studio y yo no quería. Bueno, nada, eso por era lo que vos querías mostrar. Ahora dejo de compartir, así Sí, podés sí. seguir vos. ¿Eh? ¿Está? Y ahí en la documentación de Microsoft hay muy abundante explicación sobre el PowerShell Gallery. Bueno, te dejo seguir. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, Podés compartir vos, la hacer. idea fue hasta acá. ¿Cómo? No, digo que podés compartir, seguí vos tranquilo. Dale, dale. Bueno, vamos de nuevo a la consola, ¿sí? Que yo lo que hice es, me hice una máquina virtual, a ver, le voy a compartir todo, así le voy contando cómo fue cómo le armé el escenario, ¿sí? Eh, yo agarré, yo hice una máquina virtual, ¿sí? Una máquina virtual, un Windows 2019. ¿Qué hice? Es un sistema operativo de base, ¿sí? Lo que podría haber hecho, ¿sí? Que después me di cuenta, pero lo dejé porque me parece que resulta útil como demostración, es al Windows Server lo que hice es instalarle una interfaz, le instalé la interfaz gráfica, ¿sí? Pero tiene como intención es que vayamos interactuando la línea de comando para ver que realmente lo que yo estoy ejecutando vaya funcionando, ¿sí? Entonces, yo hice, vamos a ver acá, ahí me levantó la... Sí, ahí estuve trabajando con Internet Information Services. Lo que yo voy a hacer ahora es, hice un snapshot de esa máquina virtual para que la revierta a la situación que yo estoy necesitando, ¿sí? Que es una máquina virtual con el sistema operativo base. Entonces, acá lo que se va a cerrar ahora y me va a entregar un sistema operativo que es lo que yo quiero, totalmente eh, con el sistema operativo únicamente, ¿sí? Entonces, voy, estoy ejecutando, está iniciando. Bueno, ya vamos
iniciando, ¿sí? Como verán, hace rato tenían un Internet Information Services, ¿sí? Ahora la máquina no tiene nada, ¿sí? Un servidor local, no tiene absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ahora sí, empezamos a trabajar con PowerShell. Dejo de compartir esto, me voy a compartir mi línea de comando. Estamos. Bueno, vamos. Bueno, acá lo que vamos a empezar a trabajar con PowerShell es, yo estoy en mi computadora, lo que voy a hacer es generar un comando, por lo cual me va a generar una conexión remota hacia el servidor en el cual yo quiero trabajar, ¿sí? Eso yo lo veía, por ejemplo, no sé si trabajaron con la herramienta PS Tools, una herramienta que yo podía iniciar una sesión dentro de otra máquina, ¿sí? Pero, y bueno, tenía cosas muy reducidas, ¿sí? Entonces, PowerShell ahora lo que yo genero es una sesión, puedo generar una sesión dentro de otro servidor remoto, ¿sí? Y puedo ejecutar comandos, puedo generar, por ejemplo, en este caso voy a instalar un Internet Information Services, voy a crear un application pool, digamos, voy a generar todo lo correcto, ¿sí? Todo el procedimiento correcto para poder instalar un servidor web, un sitio web, securizarlo, ¿sí? Generar un application pool, securizar ese application pool y poder levantar ese sitio, ¿sí? De forma segura, solo utilizando PowerShell, ¿sí? Entonces, primer, primer paso, ¿sí? Que lo que me hace PowerShell es, si yo intento generar una conexión hacia un servidor, le tengo que decir que es un servidor seguro, ¿sí? O por lo menos sé que debe confiar en él, ¿sí? El comando set item, ¿sí? Y yo le digo que a mi archivo de host conocido, que la dirección es un servidor para no tener problemas, ¿sí? Entonces, en este momento lo que va a hacer es agregar dentro, dentro de mi lista de hosts conocidos, ¿sí? Para que yo no tenga ningún inconveniente al momento de ejecutar la sentencia, ¿sí? A ver. Pasó. Tomarme más de la cuenta. ¿Qué pasó acá? Sí, bueno, estamos. Lo que hice fue decirle a mi PowerShell que es un sitio conocido, ¿sí? Lo que voy a hacer es ejecutar un comando, ¿sí? Enter PS Session, ¿sí? Que lo que me va es un comando por el cual me va a permitir esto, generar
una conexión remota hacia un dispositivo conocido, ¿sí? Entonces voy a utilizar el parámetro computer name con el valor 192.168.1.173, ¿sí? Que es el servidor con el cual estoy yo trabajando, y le voy a colocar otro parámetro más, ¿sí? Que le voy a decir que le pase las credenciales, porque el otro servidor, por más que yo le estoy diciendo que es un host conocido, me tengo que autenticar. Entonces, debido a que yo no estoy dentro de un Active Directory, yo tengo que colocar algún usuario del otro servidor, el cual tenga permisos de administrador. Entonces, yo acá lo que voy a colocar es el nombre del servidor. ¿Sí? Y me está pidiendo la contraseña. ¿Sí? Ahí lo que va a hacer, si ustedes ven, ya se generó la sesión remota, ¿sí? Si ustedes ven acá, tiene un prefix donde me está colocando el computer name. Si yo hubiera colocado acá directamente el nombre del host, me hubiera aparecido el nombre del host. Como puse la dirección de IP, me apareció la dirección de IP. Y yo en este momento tengo, como dice, las credenciales por las cuales yo coloqué, digamos, dentro de los parámetros, ¿sí? Dentro del comando enter PowerShell Session, ¿sí? Entonces, yo ya estoy dentro del el servidor. Primer punto, primer paso, era un servidor base, y lo que voy a hacer es instalar el servidor web. Entonces, voy a uno de los comandos, ¿sí? Verbo, sustantivo, es un window feature, el nombre, el parámetro, ¿sí? Un web server, ¿sí? Y le voy a decir que me incluya lo básico, ¿sí? Que me incluya la herramienta administrativa. Epa, ¿qué pasó? Escribí mal. Web server. Por supuesto, si se escribe mal, PowerShell te va a decir que está mal. Esto, en una instalación común y corriente, me hubiera generado lo que conocemos todos los administradores de sistemas dentro de un ecosistema de Microsoft, es el reinicio del servidor, ¿sí? Ya está por terminar. Fíjese lo rápido que es. Bajo una sola línea de comando, no tengo que entrar a interfaz, siguiente, 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 ¿estás seguro? No. Ejecuté, le dije lo que va y fue. Y no debemos tardar ni un minuto. Listo. ¿Sí? Ahora sí, no sé, no me acuerdo quién era el que me preguntaba, ¿sí? Acá me dice, ¿sí? Que fue satisfactoria la instalación, no necesito reiniciar, ¿sí? El código de salida fue satisfactorio y lo que me instaló fue lo común y corriente, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a aprender PowerShell, yo lo primero que hice soy una persona incrédula, ¿sí? Entonces, vamos a la máquina virtual, y en el panel, en el administrador de servidores, me debería aparecer que ahora sí ya está el rol de Internet Information Services, ¿sí? Voy a compartir eso. Eh, Vamos. Eh,
Vamos acá. Bueno, vamos acá, administrador del servidor. Como diría Tuzán, puede fallar, pero estamos de buenas. El Internet Information Services se ha instalado, ¿sí? Vamos acá, como dije, se debería haber incluido la herramienta de administración. Si ustedes ven, la idea que es grupo de aplicaciones por defecto, ¿sí? Sitio, el sitio por defecto. Bueno, esto lo hago justamente porque ahora vamos a empezar con PowerShell y ustedes vieron que el Internet Information Service está de base, ¿sí? No tiene absolutamente nada. Más, les voy a mostrar una cosa que, bueno, como les dije y le propuse a Oscar, la idea es muchas veces, sobre todo lo que veo cuando voy a algunas empresas, el Internet Information Service, utilizan el application pool y le colocan el administrador del dominio, administrador del servidor local, sí, es una locura, digamos, pero que después nos pueden complicar la vida, ¿sí? Yo lo que voy a hacer responde a las buenas prácticas, ¿sí? Voy a crear un usuario local dentro de ese servidor, ¿sí? Que tenga permisos únicamente para el directorio que voy a crear, para el sitio. Voy a crear un sitio que voy a apuntar a ese directorio, luego voy a crear una application pool. A ese application pool le voy a decir que solamente puede ejecutarse a través del usuario local que tiene permiso reducido, ¿sí? Y luego voy a levantar el sitio, ¿sí? Le voy a decir que ese sitio se ejecuta bajo la dependencia del application pool que acabo de crear. Y con eso finalizaría, ¿sí? Bueno, cierro la máquina virtual, dejo de compartir esto y me voy a la línea de comando. Ah, acá estamos. Bien, vamos por acá. Bueno, bueno, vamos. Como le dije, entré a la sesión, estoy en una sesión remota con permiso de administrador. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear un usuario, ¿sí? Para crear un usuario lo que voy a hacer es, previamente voy a colocar algo que nombramos dentro del curso, dentro del encuentro, pero no mostramos ninguna demostración, ¿sí? Voy a utilizar signo pesos, ¿sí? Voy a utilizar un password, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es utilizar una variable, ¿sí? Y le voy a decir que le escriba el host, ¿sí? Y que sea de forma segura, ¿sí? Entonces, ejecuto, ¿sí? ¿Sí? Lo que hice es asignarle a esa variable una contraseña, ¿sí? Que la dio el host, ¿sí? La persona con la que está escribiendo. Y ahora sí, ya teniendo ese parámetro guardado, lo que voy a hacer es crear un nuevo usuario, un usuario local, ¿sí? Que le voy a poner el nombre, mod, mod, le voy a poner una descripción, le voy a poner este usuario solo para el mod, ¿sí? Y le voy a poner el password, la variable que yo ya asigné la contraseña, ¿sí?
Ahí me muestra el resultado, me acaba de crear un usuario local llamado Mook, ¿sí? Está habilitado con una descripción y con la contraseña que yo acabo de crear, ¿sí? Entonces, el primer paso ya fue dado, ¿sí? Para no perder tiempo entre ida y vuelta, lo que voy a hacer es seguir y después vemos que el resultado haya sido el correcto, ¿sí? Entonces, yo acabo de crear el usuario, ahora lo que voy a hacer es crear el directorio por el cual voy a apuntar mi sitio, ¿sí? Entonces, el comando es new item, y ahora le voy a colocar la ruta de ese sitio, de ese directorio, perdón. Voy a poner un website y le voy a poner move site. ¿Eh? Y le voy a poner que le voy a poner sí, delta directory. Bueno, ahí me acaba de crear el sitio, sí, sí, no me creen. Y ahí está. ¿Eh? Ah, esto está bueno. dir sigue existiendo en PowerShell. ls también existe. ¿Sí? Eh, listo los directorios, no tengo nada. Está creado el sitio, tengo perdón, el directorio, tengo creado el usuario. ¿Sí? Ahora voy a crear un archivo. Voy a poner un archivo, ¿sí? New item. New item. Le voy a poner el nombre acá y index.html para que funcione el programa. Del tipo file. ¿Sí? Está. Entonces pongo ahora sí un dir y ya tengo el archivo que va a ser mi documento predeterminado para que funcione mi sitio. Ahora, ya tengo directorio, tengo mi documento predeterminado, tengo el usuario local, voy al Internet Information Services. Lo primero que voy a hacer es crear el application pool. Entonces, lo que voy a hacer es un comando, new web app pool, ¿sí? Con un nombre, vamos a poner demo final. Y enter. ¿Sí? Acuérdense que cuando vimos la consola, lo que había era la application pool por defecto, ¿sí? El default app pool. Cuando instalás el Internet Information Service, el que viene por defecto, ¿sí? Bueno, ya está. Acabo de crear un nuevo application pool, demo final, ¿sí? Ya tengo creado el directorio, ya tengo el usuario local, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es asignar a ese application pool el usuario que acabo de crear, el usuario que hice para que ese application pool solamente funcione bajo la dependencia de ese usuario, con esos permisos reducidos y todo, ¿sí? Entonces, vamos, set item, ¿sí? Set item property, acá me voy a variar de este comando, de este commandlet, que le voy a decir, acá hago mención al Internet Information Services, app pool, ¿sí? Y vamos a demo final, y voy a decirle que lo que yo quiero es al proceso, al modelo de proceso, al process model, le vamos a poner el valor, ¿sí? Username,
Vamos a poner username. El usuario que pusimos era move. Entonces vamos a poner username move. Vamos a colocar el password. Acá me va a tomar el password. Le vamos a colocar la contraseña, así nomás. Y le vamos a decir, acuérdense del application pool, lo que me pide es que cuando yo coloco un usuario especificado para la ejecución del application pool, dentro de los parámetros, el identity type es igual a 3, ¿sí? Ese es el valor por el cual yo al application pool le estoy diciendo que se ejecute bajo el entorno de un usuario específico, ¿sí? Ahí lo que pasó es que ahora el demo final se está ejecutando bajo los permisos del usuario move, ¿sí? Bien, entonces, application pool, le asigné el usuario, tengo un directorio, ya creé el archivo por defecto, ¿sí? Me está faltando lo más importante, crear el sitio web. Entonces, para crear el sitio web, me voy a valer del comando new IIS site, ¿sí? Le voy a poner un nombre, le vamos a poner Moonsite, Moonsite. Le vamos a decir cuál es el directorio físico, ¿sí? El directorio físico, igual que estarían trabajando bajo la interfaz gráfica, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo lo había colocado en website, Moonsite, ¿sí? Y por último, lo que me está faltando es decirle cómo la información del binding, ¿sí? Entonces, para la información del binding, lo que yo voy a decir es que me responda a cualquier IP, ¿sí? Pero por el puerto 8090, por cualquier puerto, ¿sí? Epa, ¿qué pasó? Perdón. Espera. Ah, ya lo creo. Ya lo creo y yo me equivoqué porque puse un signo más. A ver, vamos a get IIS site, ¿sí? Mood site, ¿sí? 8090, está creado, ¿sí? Perfecto. Si ustedes ahora lo que vamos a hacer es, está todo, lo único que está faltando es startear el sitio, ¿sí? Voy a agregarle el contenido al index y con eso estamos. Vamos ahora, voy a dejar de compartir la consola para que todo lo que hicimos lo veamos dentro del Internet Information Services. Antes que me olvide, que es lo último que me gustaría poner, ¿sí? Que si no, no va a funcionar. Vamos. Tenemos que crear una regla de firewall. Entonces, ponemos new net firewall rule. ¿Sí? Le vamos a poner un nombre. Sitio move. Le vamos a decir la dirección inbound, porque necesito que penetre al firewall, ¿sí? El local port, dijimos que iba a trabajar por el 8090, el protocolo, TCP,
y me parece que estamos. El nombre de display es Move sitio. Ahí está. ¿Sí? Ahí me muestra el resumen, el nombre, sitio Move, display, Move sitio, ¿sí? Está habilitada, dirección inbound, me permite, está habilitado el firewall, ¿sí? Entonces yo ahora puedo preguntar por el 8090, entonces ahora sí, ya tengo casi todo, ¿sí? Lo que voy a hacer es entrar a la página a la máquina virtual y verificar que esté todo hecho, ¿sí? Vamos. Vamos que ya se termina, ¿eh? A ver qué tengo en preguntas, a ver. ¿Qué es? ¿Startearlo? No hay que startearlo, ¿viste? Está bárbaro. Muy bueno, perdí algo. Se va a poner la grabación. Sí, bien, perfecto. Vamos. Tum, Vamos. Vamos por acá. Ahí. Vamos a ver la máquina virtual. Vamos. Bueno, listo. Acá no apareció. Sí, necesito, como todo, acá, si ustedes ven, yo voy a tener que actualizar. Y entonces, ¿sí? Vamos. Administrador de servidores, como dijimos. Vamos por acá, se completa. Internet Information Services. Vamos a herramienta. Vamos a la consola. Tenemos acá. Perdón. Vamos a herramientas. Vamos al administrador de equipos. Se tiene que haber creado el usuario. Local, usuario. Ahí estamos. Usuario Move. Este usuario es solo para el Move. Perfecto. Vamos al Internet Information Services. Grupo de aplicaciones. Bien. Demo final. Vamos para acá. Sitio. Acá no me creó el sitio. Acá estaba el error. ¿Eh? Vamos para acá. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a ver acá. Aguarden un segundito. Vamos a ver acá, a ver en qué me equivoqué. ¿Qué pasó? Ah, Hola, ¿alguien quiere decir algo? Vamos. Voy a poner esto. Vamos a ver qué pasó. No estamos No viendo estamos viendo. ¿Cómo? tu pantalla, no estamos viendo. La consola. A ver, ahí entro a ver. ¿Qué pasó?
Ahí ya comparto. A ver. A ver. Por ahí, ¿no? No, creo que ahí el error mío fue cuando creé el usuario, cuando creé el sitio, mandé el directorio sobre una carpeta superior al MOOC site y no sobre la carpeta que debiera ser el directorio físico, ¿sí? Ahí me parece que fue el error mío. A ver, dame 2 segundos que lo trato de solucionar eso. Sí. Vamos a ver. A ver, pero en un segundo vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Aguarden un segundito. Bueno, eso suele pasar, digamos. Vamos, un error en tiempo en vivo puede pasar. En 2 segundos ya lo solucionó. Bueno, la idea, como les decía, es fuimos, creamos el usuario local, creamos la application pool. Primero creamos pusimos el servidor web ya estaba con con todo lo que estábamos necesitando y el único problema, bueno, creamos la regla de firewall y lo único que me estaba faltando fue el sitio web. Aguárdenme un segundito que ya lo soluciono y vamos. Vamos acá, acá. Voy a eliminar de nuevo, lo creamos de nuevo. Siempre, digamos, tratando de que ustedes, digamos, esta última demostración, la idea es ya tener un poquito más de conocimiento de algunos comandos, ¿sí? Eh, la idea de la demostración es que ustedes puedan ver de que ustedes bajo la misma consola puedan entrar a un servidor en forma remota, iniciarla, instalar roles de servidor, ¿sí? Hacer todo lo mismo que estábamos acostumbrados a hacer con la interfaz gráfica directamente bajo línea de comando. Entonces, eh, a veces se hace un poco más complejo, ¿sí? Al momento de cuando uno no tiene práctica, pero digamos, suele ser mucho más sencillo y mucho más eficiente porque consumimos muy pocos recursos. En este caso, digamos, a nivel demostración, digamos, la idea es que ustedes puedan ver interfaz gráfica y el PowerShell a la vez, cosa de que lo que yo estoy diciendo, ustedes también lo puedan ver, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí, me levantó.
Y eso fue el problema. Ahí está. Bien. Ahora les muestro la pantalla solucionado el tema. Vamos. Demostración. Lo que hice fue eliminar el application pool y el sitio web. Lo volví a ejecutar con línea de comando, ¿sí? Y ahora les muestro cómo quedó. Entonces, application pool, demo, sitio, book site, ¿sí? Ahí está creado, ¿sí? Como volví hacia atrás, lo que no hice fue asignarle el, si ustedes ven acá, el application pool, esto es lo que yo les mostraba, ¿verdad? La identidad sigue estando por defecto, que es lo que yo voy a cambiar. Ahora lo voy a cambiar a línea de comando, ¿sí? Sí. Vamos acá. Vamos a asignarle. Ahora lo que yo le mostraba, el identity pool, ¿sí? Si ustedes ven, ¿veo? Identity, acá está el usuario move, ya no está por el defecto. Entonces lo que hicimos es securizar el application pool, ¿sí? Lo único que me está faltando ahora es decir que el sitio move, si ustedes ven acá, a ver si me dejo el sitio move, configuración básica, se está ejecutando en el grupo de aplicaciones por defecto, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es que se ejecute en mi nuevo application pool, ¿sí? Para que el application, para que esté securizado como yo lo que estoy queriendo hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho al principio? ¿Sí?
Ahora yo me voy a la configuración básica, ¿sí? Y yo ahora, dentro del sitio Move, ya se está ejecutando dentro del grupo de aplicaciones, ¿sí? Pruebo las conexiones, pum, está todo perfecto, ¿sí? Es decir, volvemos al punto que hubo el error, ¿sí? El error lo cometí yo al momento de colocar una barra, ¿sí? Por lo cual yo le digo al sitio que está sobre un directorio superior al que yo hice, ¿sí? Entonces, volví a construir el application pool, volví a crear el sitio web, apunté al directorio, ¿sí? Al application pool le dije que se ejecute bajo el entorno, bajo el perfil del usuario Moog, que solamente tiene los permisos sobre ese directorio, ¿sí? Le dije que el sitio Moog que acabo de crear, que se ejecute en el entorno del application pool demo 2, que es el que acabo de crear, ¿sí? Hasta ahí me van siguiendo. Luego, lo último que me está quedando es probar, ¿sí? Es decir, yo ya había creado el sitio, había creado un documento por defecto, ¿sí? Había creado un documento por defecto que es el index, ¿sí? Entonces, vamos a probar. Aguarden un segundo. Entonces, voy a ejecutar, ¿sí? Me muestra, como le había mostrado yo hace rato, que el archivo, había creado un archivo index, HTML, pero ese archivo lo puse en blanco, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en PowerShell, y ya después primero le muestro para que se vea, y luego les digo, le muestro de nuevo la consola como para que ustedes vean lo que agregué o el comando por el cual funciona todo esto, ¿sí? Es, vamos para acá. Sí, vamos por acá. Y con esto yo creo que vamos finalizando. Vamos. Acabo de agregar PowerShell, cómo empezar. Gracias por su tiempo a todos. Gracias por el mood. Gracias a mi amigo Oscar. Ya dimos los primeros pasos. Ahora a romperla, ¿sí? Lo que hice para agregar eso, ahora se los muestro en PowerShell, ¿sí? Acá está. Vamos a... tu, 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 tu. PowerShell. ¿Sí? El último comando que hice fue add content, agregué contenido al archivo index.html y le agregué un documento, una página sencilla en HTML, un documento en HTML sencillo, ¿sí? Ahí es PowerShell demo, ¿sí? Cómo empezar, gracias por su tiempo todo, gracias Moog, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. La idea fue un encuentro, el primer encuentro. Ojalá que
después se siga repitiendo. Bueno, después lo charlamos con todos. La idea es que ustedes se lleven los primeros pasos de PowerShell. Hicimos una parte introductoria de lo que es PowerShell, después vimos un poco de lo que es los primeros comandos, cómo empezar a usar los comandos, cuáles son, digamos, las primeras herramientas como para poder saber qué comando usar, cómo usarlo, de qué dependencia, si es el comando correcto. Y luego vimos hacer toda esa demostración para poder usar una serie de comandos para poder matar un proceso que puede ser una tarea de las comunes que constantemente o el día a día nos toca, ¿sí? Repetitiva. Luego hicimos, por último, una demostración mucho más fuerte, que es ingresar, generar una sesión en forma remota con PowerShell para poder ejecutar comandos en forma remota, ¿sí? Nos conectamos a un servidor virtual, servidor Windows 2019 Server de base. Lo que hicimos fue instalarle un Internet Information Services. Cumplimos las buenas prácticas de la instalación de un sitio web en el cual iniciamos un usuario local. A ese usuario local después le colocamos, generamos una application pool. A ese application pool le asignamos ese usuario para poder tener permisos acotados. Creamos un sitio web, ¿sí? Lo colocamos dentro de la application pool que estaba comprometido con un único usuario con permiso reducido, y luego creamos un documento por defecto, ¿sí? Un index HTML, ¿sí? Mostramos al principio todo vacío y luego le agregamos un contenido a través de PowerShell, ¿sí? Un pequeño texto en formato HTML, en lenguaje HTML, ¿sí? Y luego visualizamos que todo salía funcionando perfectamente. Bueno, espero que les haya gustado. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la comunidad.